Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas que están detrás de esa pantalla. Les doy la bienvenida, espero que se encuentren bien y expectantes para escuchar la palabra del Señor. Estamos avanzando por el libro de Mateo, estamos estacionados en el capítulo 17. Y el día de hoy nos corresponde abarcar desde los versículos 9 al versículo 13 de Mateo capítulo 17. Así que vamos a dar lectura a estos versículos. Mateo capítulo 17, desde el versículo 9 al versículo 13. Dice así la palabra del Señor. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por una mañana más, por este día domingo. Gracias porque podemos abrir su palabra, porque podemos estudiarla. Gracias porque sabemos que el Espíritu Santo nos ilumina, abre nuestro entendimiento y nos dirige a través de las Escrituras. Padre, que su palabra sea exaltada en esta hora y que su palabra pueda penetrar en nuestros corazones, sabiendo que es viva y eficaz. Bendito Dios, gracias por el honor de ser sus hijos, pero también oro por aquellos que tal vez están escuchando este mensaje y jamás han escuchado de Jesús o del Evangelio o sobre el perdón de los pecados. Oro para que su obra de salvación pueda también efectuarse en sus vidas. Padre, te damos muchas gracias por todo, gracias por la salud, gracias porque sabemos que usted está con nosotros y queremos que usted hable a nuestras vidas y que también nosotros podamos responder en obediencia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, haciendo un repaso del domingo pasado, nuestro pastor Pablo estuvo compartiendo con nosotros Mateo 17, desde el versículo 1 al versículo 8, cuyo título del mensaje fue La gloria del Mesías, donde Jesús tomó a 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, los tomó y los llevó aparte a un monte alto. Mire conmigo Mateo 17, versículo 1. Dice así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Se cree que ese monte alto se trataba del monte Hermón, situado al suroeste de la ciudad de Damasco, siendo la cumbre más alta en la actual Siria, cuya altura alcanza los 2.814 metros sobre el nivel del mar, el mar Mediterráneo, y cercano también a lo que se conoce como Cesarea de Filipos. Posiblemente en el monte Hermón, el Señor Jesucristo se transfiguró delante de sus 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan.
Y el pastor nos compartía que el sentido de esta palabra era que Jesús había cambiado de forma, de figura, de aspecto. E incluso sus ropas se hicieron resplandecientes. En este espectáculo que visualizaron, que oyeron sus 3 discípulos, Jesús mostró su deidad, su divinidad. Jesús les vino a revelar un vislumbre, un destello de su gloria. En otras palabras, Pedro, Jacobo y Juan estaban frente al Hijo de Dios. Mis queridos hermanos, Jesús es Dios, como vimos la semana pasada. Jesús es Dios. Por otro lado, Jesús, a través de su transfiguración, vino a anticipar cómo será el reino milenial cuando Él se manifieste. Cuando Cristo sea el Rey, Él es el Rey. Y eso lo podíamos observar en Mateo capítulo 16. Mire conmigo los versículos 27 al 28. Dice así: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, justamente Pedro, Jacobo y Juan, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Nuevamente tener presente que Jesús les mostró un vislumbre, un destello de su gloria, un destello de aquello que iba a acontecer en el futuro. Hermanos queridos, el mensaje de hoy se titula: si el Mesías padeció, yo también padeceré por él. Ahora me surgen 2 grandes preguntas que trataré de resolver a lo largo de este mensaje. En primer lugar, la primera pregunta: ¿está dispuesto usted a padecer por Cristo? Y la segunda pregunta es: ¿está preparado para sufrir por la causa del Evangelio? Porque si usted es un creyente, si yo soy un creyente, entonces vamos a padecer por la causa de Cristo. Y quiero citar a un escritor, a un creyente llamado Steven Morales, quien es director programático, director creativo de la web Coalición por el Evangelio. Este creyente escribió lo siguiente. Dice: si no vale la pena sufrir por un mensaje, no vale la pena creer en él. Y el mensaje en el cual creemos los cristianos no es que no sufriremos, pero que vale la pena sufrir por lo que creemos. Nuestro sufrimiento no será en vano. De manera que repito el título, mis queridos: si el Mesías padeció, yo también padeceré por él. Y quiero que veamos algunas ideas en esta porción bíblica que nos corresponde. En primer lugar, vamos a ver la orden de Jesús. En el versículo 9, la orden de Jesús. Lea conmigo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Lo primero que quiero notar es que Jesús les mandó, Jesús les encargó una instrucción, Jesús les ordenó algo a sus 3 discípulos que habían presenciado la transfiguración en este monte que probablemente es el monte Hermón. Les mandó. Y quiero señalar que en el idioma griego existen
tres voces cuando se está refiriendo a los verbos: voz activa, voz pasiva y voz media. La voz activa, para que usted tenga una idea, es que un sujeto realiza una acción. En cambio, la voz pasiva es un sujeto que recibe dicha acción. Por otro lado, la voz media significa que el sujeto que ejecuta una acción al mismo tiempo tiene un interés en que se cumpla dicha acción. En este caso, Jesús les mandó algo. Jesús es el sujeto activo o es la voz activa, según el versículo 9. Pero también Jesús, como sujeto activo, tenía un interés personal en que sus discípulos respondieran adecuadamente a lo que Él les estaba mandando, a lo que Él les estaba ordenando. Ahora la pregunta es, ¿cuál era el interés personal de Jesús como sujeto activo? Y el mismo texto va a decir, no digáis a nadie la visión. Lo que ustedes han visto, lo que ustedes han oído, no lo digáis a nadie. No digáis a nadie la visión. Ese era el interés personal de Cristo. Y esa palabra, la visión, es aquello que es visto. Literalmente significa eso, lo que es visto por nuestros ojos. Y para aclarar un poco la idea, quiero que me acompañen a los evangelios paralelos, Marcos y Lucas, que hablan también de este episodio de la transfiguración. Acompáñenme, por favor, a Marcos capítulo 9. Permiso. Marcos capítulo 9, versículo 9. Dice así, y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto. Que a nadie dijesen lo que habían visto. La misma palabra de visión. Nuevamente, y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Lucas capítulo 9, versículo 36, va a decir lo siguiente, y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Esa voz era el Padre diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd. A Cristo debían oír. A Cristo debemos oír, usted y yo, a través de su palabra. Versículo 36. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Acá Lucas nos revela la obediencia de los tres discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. Y eso es una primera aplicación para nuestras vidas. Cuando el Señor nos ordena hacer algo en atención a las Escrituras, solo nos basta responder, solamente nos basta obedecerle. No hay términos medios en esto. Mis queridos hermanos, una obediencia parcial finalmente es desobediencia. Por lo tanto, si cuando estudiamos las Escrituras vemos que Dios nos está mandando a hacer algo, solamente nos resta obedecerle, así como sus discípulos. El Señor Jesús les dijo, ustedes vieron algo, ustedes oyeron una voz, pero no digáis a nadie.
esta visión. Y justamente los discípulos fueron obedientes, ya que durante esos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Por otro lado, la intención de nuestro Señor Jesucristo no era privarlos de manifestar lo que habían visto, lo que habían oído, sino que Él quería enseñarles o mostrarles que había un momento específico para darlo a conocer, que en el futuro ellos tendrían la oportunidad para revelar lo que habían experimentado junto a Jesús. Y esto nos enseña una segunda aplicación. Muchas veces Dios actúa así con cada uno de nosotros, en relación a su voluntad específica, esa voluntad particular que es distinta a la suya respecto de la mía. Esa es la voluntad específica de Dios. Y Dios no siempre nos revela sus planes de inmediato. Es posible que si Él nos mostrara qué es aquello que tiene de manera individual o particular para nuestras vidas, nos abrumaría, nos llenaríamos de temor. Y el Señor no siempre nos muestra sus planes, ya sea porque no es el tiempo adecuado, como en este caso, o tal vez porque no tenemos la madurez espiritual para asumirlo, o no tenemos la aptitud para poder sobrellevarlo. Piense usted que Jesús, recién en el capítulo 16, comienza a anunciar a sus discípulos que Él iba a padecer, que Él tenía que ir a Jerusalén, que Él tenía que morir por nuestros pecados. Y en ese minuto sus discípulos no comprendían. Ya vimos cómo Pedro le dijo a Jesús: Señor, no hagas esto, Señor, no vayas a la cruz. Como también en el monte de la transfiguración, Pedro nuevamente insiste: hagamos acá 3 enramadas, quedémonos acá, obstaculizando nuevamente los planes del Señor. Es ahí cuando la voz del Padre interfiere para que el plan redentor prevalezca por lo que Pedro estaba diciendo. Y sin duda el Señor es bueno para con nosotros, no revelándonos de inmediato aquellos planes que Él tiene para nuestras vidas. Pero cuando el Señor nos llama, y si nos llama es porque nos ha capacitado, nos ha dotado de dones espirituales, nos ha moldeado a través de nuestro carácter. Si Él ha llamado, entonces usted y yo solamente nos resta obedecer, responder a su llamado, porque Él nos ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, volviendo al texto allá en Mateo capítulo 17, Mateo capítulo 17, versículo 9, dijo Jesús: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Había un momento específico en que los 3 discípulos, los testigos, iban a poder manifestar esa visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Y sin duda lo podemos ver en la vida de Juan, en la vida de Pedro, con posterioridad a la resurrección de Cristo. Juan, por ejemplo, lo dio a conocer en su evangelio, considerando que el evangelio de Juan fue escrito alrededor de los años 85 y 95 después de Cristo. Allá en Juan capítulo 1, versículo 14, Juan va a decir: y vimos su gloria, gloria
como del unigénito del Padre. Él dio a conocer esa visión que previamente había experimentado en el monte de la transfiguración. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Asimismo, Pedro lo dio a conocer en su segunda carta, que se escribió aproximadamente en el año 67 después de Cristo. Quiero que me acompañen a Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 16. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Dice así: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Puede imaginar que Pedro, Jacobo y Juan vieron la majestad del Señor Jesucristo, vieron su gloria? Así como Pablo vio camino a Damasco al Señor Jesucristo resucitado, glorificado. Bueno, Pedro está diciendo, nosotros, habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Versículo 18. Y nosotros oímos, no tan solo vimos, sino también que nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él, con Jesús, en el monte santo. Pedro dando a conocer lo que experimentó. Juan dando a conocer con posterioridad a la resurrección lo que habían vivido juntamente con Jesús. Y el tercer testigo fue Jacobo, hermano de Juan, hijos de Zebedeo. Por Hechos capítulo 12 sabemos que Jacobo fue muerto a temprana edad, muerto por Herodes Agripa. Herodes Agripa lo asesinó a espada. Volvamos a nuestro texto en Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17. Y dice también ahí: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Una vez más, Jesús anticipa su resurrección. Mire conmigo Mateo 16, versículo 21. Ahí dijo Jesús, Mateo escribe, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús anunciaba que él iba a padecer, iba a morir, pero iba a resucitar al tercer día. ¡Qué esperanza! El Señor Jesús viene a sellar la obra redentora mediante su resurrección. Y si usted que me está escuchando pertenece a Cristo, si usted que me está escuchando ha nacido de nuevo, se ha arrepentido de sus pecados, ha creído en Cristo como único y suficiente Salvador, entonces esa promesa de la resurrección también se extiende a usted y a mí, a todos aquellos que el día de mañana o hoy día mismo pudiesen morir y mueren en Cristo. Tenemos la esperanza, tenemos la seguridad basada en las propias Escrituras que resucitaremos para vida eterna. Primera Tesalonicenses capítulo 4,
cuando habla de este evento llamado el arrebatamiento de la iglesia, dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero y los que hayan quedado, o sea, aquellos que no hayan visto la muerte, serán transformados, teniendo cuerpos glorificados para recibir al Señor Jesús en el aire y para estar siempre con Él. Esa es nuestra esperanza, es nuestra convicción que se desprende de la misma palabra del Señor. Si el Señor Jesús resucitó al tercer día, aquellos que hemos creído en Cristo Jesús también resucitaremos o bien seremos transformados. Y otra expresión, el Señor Jesucristo hace mención en el versículo 9 es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es un título mesiánico que arranca o que se extrae de una profecía bíblica contenida en Daniel, capítulo 7. Quiero que vayamos allá para poder observar esta profecía. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14. Dice así, escribiendo Daniel: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Puede notar dos personas. Por un lado tenemos a uno, el Hijo del Hombre, y por el otro tenemos al anciano de días, Dios mismo. Vemos en el versículo 14 que el anciano de días va a llevar la siguiente acción. Versículo 14, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Fíjese acá, su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Justamente esto fue lo que los tres discípulos pudieron presenciar en el monte de la transfiguración. Un destello del reino mesiánico futuro. Este periodo de 1000 años, cuando Cristo venga por segunda vez, establecerá su reino mesiánico durante un tiempo, un plazo de 1000 años. De manera que la expresión el Hijo del Hombre es un título mesiánico que surge como profecía a partir de Daniel capítulo 7, versículo 13 al 14. Y cuando Jesús hace referencia a el Hijo del Hombre, está haciendo referencia a sí mismo. Él es el Hijo del Hombre. Y quiero agregar también que todo judío estaba familiarizado con este título. Los judíos sabían acerca del Hijo del Hombre. Los judíos sabían acerca de la venida del Mesías. Ellos lo conocían, pero tristemente ellos lo ignoraron. Cada vez que Jesús hablaba del Hijo del Hombre, se estaba adjudicando la profecía de Daniel, ya que fue a él, al Hijo del Hombre, a quien le fue dado dominio, gloria y reino. De manera que, mis queridos hermanos, cuando escuchamos o leemos la expresión el Hijo del Hombre, debemos considerar dos aspectos. En primer lugar, cuando Jesús hace mención a el Hijo del Hombre, se está proclamando el Mesías. El Mesías significa el ungido de Jehová, y ese Mesías había de venir por nosotros los pecadores. Y al mismo tiempo Jesús estaba anticipando su ministerio terrenal,
su ministerio que contenía sufrimientos, que implicaba la muerte del Señor, implicaba su muerte, la muerte por nuestros pecados, los suyos y los míos. Pero también Jesús, cuando aplicaba este término, estaba anticipando su resurrección. Al tercer día iba a resucitar. Y por último, anticipa o anuncia su segunda venida. Anuncia sus sufrimientos, su muerte, su resurrección y su segunda venida. Ese es un primer aspecto del Hijo del Hombre. Un segundo aspecto es que así como Jesús es Dios, es la segunda persona de la Trinidad, Jesús es hombre. Jesús es ser humano desde un momento específico llamado su encarnación. Desde el momento en que Cristo se encarnó, Él fue hombre, fue ser humano. Cristo siendo Dios se hizo hombre. Cristo siendo Dios se humanó, tomó cuerpo humano, se encarnó. Y acá quiero decir, hermanos, hermanas, que es muy importante como creyentes manejar ciertos versículos bíblicos que afirmen, porque lo afirman, tanto la deidad de nuestro Señor Jesús, así como también su humanidad. Y quiero rápidamente a aquellos que están anotando que puedan ahí agregar algunos textos por si en algún momento tienen que defender la humanidad de Cristo. Juan capítulo 1, versículo 14, que dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne. Un segundo versículo que puedo citar es Gálatas capítulo 4, versículo 4, que va a afirmar que Jesús nació de mujer y sabemos que esa mujer fue María, la Virgen María. El texto de Gálatas 4, versículo 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Un tercer texto bíblico lo encontramos allá en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, cuando dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, dice el texto bíblico. Y por último, en la misma carta, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, va a decir que Dios fue manifestado en carne. Es por eso que usted va a escuchar o va a leer o va a estudiar, va a oír decir de un pastor, de un predicador, que Cristo es 100% Dios y es 100% hombre, porque las escrituras lo avalan y hemos compartido algunos textos bíblicos. Entonces, en primer lugar, volviendo a Mateo capítulo 17, Mateo capítulo 17, Mateo capítulo 17, vimos en el versículo 9, la orden de Jesús. Ahora en el versículo 10 vamos a ver como punto número 2 la pregunta de sus tres discípulos. La pregunta de sus tres discípulos. Permiso. La pregunta de sus tres discípulos, versículo 10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas es necesario que Elías venga primero? Los escribas
también llamados los doctores de la ley, los maestros de la ley, los intérpretes de la ley, aquellos que preservaban las escrituras. Y por eso debemos dar gracias a Dios porque usó a este grupo de escribas que trabajaban de manera meticulosa en la preservación de las escrituras. Los escribas también eran los encargados de enseñar al pueblo la ley, el Antiguo Testamento. Los escribas posteriormente se volvieron tan fanáticos de la ley, de su interpretación, de añadir comentarios a la ley, que comenzaron a añadir tradiciones colocándolas por sobre las escrituras. Y es por eso que Jesús va a tener innumerables enfrentamientos con los escribas, con los fariseos, con los saduceos, con los religiosos de la época, porque para ellos sus tradiciones, sus costumbres, sus rituales estaban por sobre las escrituras, por sobre la ley. Ahora, la Nueva Traducción Viviente dice, ¿por qué los maestros de la ley religiosa insisten en que Elías debe regresar antes que venga el Mesías? Una vez más, los escribas conocían la ley, conocían acerca de las profecías. Ellos conocían que Elías había de venir. Y vamos a tratar de precisar quién era este Elías que había de venir. Elías, según el Antiguo Testamento, allá en Primera de Reyes, capítulo 17, Elías fue un profeta de Dios, conocido como los profetas orales del Antiguo Testamento. Y particularmente el profeta Elías no vio la muerte. Dice la palabra del Señor que no vio la muerte, sino que ascendió a los cielos, porque Dios así lo quiso, por medio de carros de fuego. Elías no vio la muerte. Elías fue un hombre que predijo una sequía. Durante años, predijo una sequía que habría durante años en Israel como consecuencia de la maldad del rey Acab y su esposa malvada Jezabel. Ese fue Elías. Pero también conocemos de Elías que enfrentó a 450 profetas de un dios pagano llamado Baal, y también enfrentó a 400 profetas de una diosa cananea llamada Acera, en lo que se conoció como geográficamente el monte Carmelo. Elías se enfrentó a estos profetas y Dios, usando a Elías, manifestó su poder, su soberanía, mostrando que Él solamente es el Dios soberano. Él es el único Dios verdadero. Esos son algunos aspectos de Elías. Ahora la pregunta es, ¿pero de dónde surge esta declaración de los escribas y que por lo demás los discípulos habían escuchado, habían oído? Bueno, esta declaración surge en el libro de Malaquías, un libro antes del Evangelio de Mateo. Acompáñenme a Malaquías capítulo 4. Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice así: He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él, Elías, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Malaquías, el profeta Malaquías, anuncia que iba a venir Elías. Y previamente en el capítulo 3, versículo 1, también viene a confirmar esta misma profecía que dice: He aquí,
Yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ese Elías que había de venir iba a cumplir el propósito de preparar el camino al Mesías. Ahora bien, mis queridos hermanos, por la revelación progresiva de las Escrituras, entendemos que ese Elías era Juan el Bautista. No era literalmente Elías, sino que fue Juan el Bautista. Y eso se aclara de manera concreta en el Nuevo Testamento. Acompáñenme nuevamente a Mateo capítulo 17. Entonces, hemos visto en primer lugar la orden de Jesús, en segundo lugar la pregunta de sus 3 discípulos y ahora en tercer lugar vemos la respuesta de Jesús a la interrogante, a la inquietud de sus discípulos. Mateo 17, desde el versículo 11 al 12. La respuesta de Jesús a sus 3 discípulos. Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo, dice Jesús, que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. La respuesta de Jesús. Jesús viene a confirmar lo que los escribas declaraban, que efectivamente Elías tenía que venir o habría de venir. Pero Jesús aclara un punto en el cual los escribas estaban equivocados. Elías ya había venido, mas ellos no lo recibieron, no le creyeron. Y recordará que en el monte de la transfiguración, juntamente con Jesús, cuando se manifiesta en su divinidad, aparecen Moisés y aparece Elías. Es probable que por esa razón los 3 discípulos le hacen esta pregunta a Jesús y querían saber si efectivamente Elías iba a venir por un lado y también si Elías iba a restaurar todas las cosas. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1 viene a certificar, a acreditar que ese Elías que había de venir era Juan el Bautista. Lucas capítulo 1, versículo 15 al 17. Se está hablando acá acerca de el anuncio del nacimiento de Juan. Versículo 15. Porque será grande delante de Dios. Este hombre será grande, así se califica. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre era Elizabeth. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Sin duda, mis queridos hermanos, Elías que había de venir era Juan el Bautista. Este Juan el Bautista obraría en su ministerio con el espíritu y el poder de Elías, así como hizo Elías en su ministerio, enfrentando a los profetas de Baal, enfrentando al rey Acab y a su malvada mujer Jezabel, así como Elías no tenía temor de comunicar la profecía, la verdad que Dios le daba. De la misma forma, Juan se caracterizó en su ministerio por el espíritu
y el poder de Elías. No significa que Juan era Elías, sino que él actuaba, como dice el mismo texto, en el espíritu, en el poder de Elías. De modo que en Juan se cumplió la profecía de Malaquías, capítulo 4, versículo 5 y 6. Y esto también lo viene a comprobar, a verificar nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículo 12 al 15. Jesús hablando de Juan el Bautista. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, fíjese, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. 14. Y si queréis recibirlo, él, Juan, es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Claramente, el Elías que había de venir era Juan el Bautista, que como bien sabían los judíos, tenía que venir antes que el Señor Jesucristo se presentara, porque Juan el Bautista vino a preparar a Israel para la venida de Cristo. Y también parte de la pregunta de los discípulos habla de, ¿este Elías restaurará todas las cosas? Eso no lo vemos en las Escrituras, pero aquel que iba a preparar el ministerio, la venida de nuestro Señor Jesucristo, también estaba anticipando que el Hijo del Hombre, el futuro rey mesiánico, él sería el encargado de restaurar todas las cosas. Ahora, ¿cómo vemos la reacción? ¿Cuál es la reacción de los judíos? El mismo Señor Jesucristo en Mateo 17, versículo 12, va a decir, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. En primer lugar, Jesús va a decir, no le conocieron, no le recibieron, conocían las profecías, pero no lo recibieron. Rechazaron al profeta, rechazaron el mensaje que traía el profeta. Recordará usted allá en Mateo capítulo 3 que el mensaje de Juan el Bautista era arrepentíos, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mas los judíos lo rechazaron, no reconocieron que la profecía de Malaquías se estaba cumpliendo en la persona de Juan el Bautista. Y ahí la palabra no le conocieron significa que rehusaron voluntariamente creer en el mensaje que traía Juan el Bautista. Es por eso que Juan el Bautista reaccionaba diciéndoles, allá también en Mateo capítulo 3, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a escapar de la ira venidera? Y tristemente hoy vemos hombres y mujeres que no por una cuestión de evidencias o no por lo que anuncian efectivamente las Escrituras, sino porque no quieren creer en Cristo Jesús, porque muchos están cómodos en sus delitos y pecados. Entonces, por un lado, no le conocieron a Juan el Bautista, pero tampoco, dice la palabra, sino quisieron con él todo lo que quisieron. La idea es que en vez de arrepentirse de sus pecados y de venir a las aguas del bautismo que practicaba Juan el Bautista, y así esperar la venida del Mesías,
Ellos, los fariseos, los escribas, los religiosos de la época, prefirieron maltratarlo. Y cuando hace referencia a una preferencia, los judíos están decidiendo voluntariamente no creer en Juan y su mensaje, ni tampoco en creer en Cristo como el Mesías, como el Hijo del Hombre. Ellos prefirieron maltratar a Juan, ellos trataron como quisieron a Juan, fueron crueles con el profeta. Recordará esto que ya vimos en el capítulo 11, donde Juan el Bautista estaba encarcelado. Acompáñenme unos capítulos previos a Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, vemos que Juan el Bautista se encuentra encarcelado. Pero mire conmigo el versículo 18, cómo trataron al profeta de Dios. Versículo 18, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen demonio tiene. Para los judíos, Juan fue considerado no como el profeta de Dios, no como el enviado de Dios, sino como alguien endemoniado. Él ni siquiera comía ni bebía con pecadores, él solamente anunciaba el reino de Dios, pero aún así fue rechazado de tal manera que le dijeron, tú tienes un demonio, tú eres un endemoniado. Y lo mismo con el Señor Jesucristo. Contrariamente, el Señor Jesús comía, bebía con pecadores, con publicanos, y eso generaba la oposición de los religiosos. Y le decían a Jesús, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. O sea, ya sea que hubiese Juan comido o no comido, o Jesús comido o no comido, o beber o compartir, era criticado, era juzgado por los judíos de la época. Juan fue catalogado como un endemoniado, mas rechazaron su mensaje. Mateo capítulo 14, versículo 3 y 4, vemos la causa por la cual Juan el Bautista fue encarcelado. Porque Herodes, versículo 3, porque Herodes había prendido a Juan y la había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Yo personalmente admiro a Juan, porque Juan el Bautista fue un hombre que no tenía temor de proclamar la verdad, que obviamente se ganaba el rechazo de algunos, la oposición, los insultos de algunos, pero él fue un hombre valiente. Y yo pienso en nuestros días, durante este tiempo de la iglesia, que es necesario que Dios levante o que usted y yo seamos hombres y mujeres que no tengamos temor de proclamar la verdad, que no tengamos temor de ofender a las personas con el Evangelio, sino de comunicar su verdad en amor, obviamente tratando correctamente a las personas, pero no dejando de comunicar aquello que, así como los 3 discípulos vieron y oyeron, nosotros también, sino nosotros también hemos creído en Cristo, hemos visto, hemos experimentado el obrar de Dios en nuestras propias vidas. Imitemos el ejemplo de Juan. Finalmente, Juan es decapitado por orden de Herodes Antipas, porque Juan le reprochaba, tú tienes a la mujer de tu hermano. Y eso generó la molestia y finalmente Juan fue decapitado por la causa de Cristo. Y ya para ir concluyendo,
Jesús en Mateo 17, versículo 12, parte final, dice: así como hicieron con Juan, no le conocieron, hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Así el Hijo del Hombre padecerá de ellos. El Mesías padecería. Así como Juan el Bautista sufrió, Jesús también sufrió. El Señor nuevamente está anticipando sus sufrimientos, sus padecimientos. Ya en el capítulo 16, versículo 21, Jesús dice que a él era necesario ir a Jerusalén, que él tenía que padecer mucho por los religiosos de la época, que él debía morir y que él debía resucitar al tercer día. Cristo Jesús, el justo por los injustos, el justo por nosotros los pecadores, no solo por los religiosos de la época, sino también por usted y por mí. Y por eso debemos dar gracias a Dios por esta salvación tan grande que tenemos en Cristo Jesús. No todos tienen el privilegio de ser llamados hijos de Dios, sino solo aquellos que han creído en Cristo Jesús y se han arrepentido de sus pecados. Jesús debía padecer mucho. Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Es muy interesante lo que dice este texto. Versículo 12 dice: respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y luego dice: ¿y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Él debía padecer mucho e iba a ser tenido por nada. Piense en los sufrimientos previos a su muerte. Piense en cómo lo insultaban, en cómo le pegaban, le pegaban cachetadas, le pusieron una corona de espina, burlándose porque él se autoproclamaba el rey de los judíos. Nuestro Señor Jesucristo sufrió por usted y por mí. Mis queridos hermanos, si el Mesías padeció, yo también padeceré por él. Tenga eso en cuenta. Si usted es un hijo de Dios, va a padecer por la causa de Cristo. Pero nuevamente tenemos la seguridad que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso debemos refugiarnos en Él, por eso debemos aferrarnos a su palabra, a sus promesas, debemos seguirlo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Vimos en Mateo capítulo 16. Leamos Mateo 17, versículo 13. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Los discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, comprendieron, entendieron, relacionaron, se dieron cuenta que el Elías que había de venir, era Juan el Bautista. Mis queridos hermanos, para concluir, primera conclusión: el Mesías anticipó sus padecimientos de camino a la cruz, que debía ir a Jerusalén, que debía morir por nuestros pecados. El Mesías anticipó sus padecimientos de camino a la cruz. Segunda conclusión: el Mesías adelanta su resurrección. El Señor anunció a sus 3 discípulos: yo voy a resucitar al tercer día. Y si usted es de Cristo, resucitaremos con Él o seremos transformados en el arrebatamiento de la iglesia. Tercera conclusión: el Mesías, a través de estos textos que hemos leído, nos muestra los sufrimientos de Juan el Bautista. Un hombre común y corriente como usted y como yo, pecadores, tal vez con un ministerio distinto al que usted desarrolla, en el cual usted sirve,
pero finalmente él era un creyente, era un grande delante de Dios, pero era un hombre común y corriente. En ese sentido, Juan el Bautista es uno como nosotros, uno que sufrió, uno que padeció por la causa de Cristo. Por último, si Elías padeció, allá en Primera de Reyes capítulo 17 en adelante, si Juan el Bautista padeció, como ya hemos visto, si el Hijo del Hombre, Cristo mismo, el Mesías, padeció por ti y por mí, si Jacobo padeció muriendo a filo de espada, si Pablo padeció, si Juan mismo padeció siendo desterrado a la isla de Patmos, si Pedro padeció, usted y yo padeceremos por la causa de Cristo. Mis preguntas son, ¿está dispuesto a padecer por Cristo? ¿Está preparado para padecer por Cristo? El día jueves, en la reunión de oración, dos hermanas pedían oración por sus vidas, pedían oración por lo que les toca vivir en sus lugares de trabajo. Oposición, burlas, insultos, escuchar garabatos, escuchar religiones orientales, por haber manifestado que son hijas de Dios, por decir que son cristianas, han manifestado la oposición de sus compañeros o compañeras de trabajo. O una de ellas nos contaba acerca de las constantes tentaciones a las cuales se debía enfrentar. Y puede ser que sea su misma situación o la mía, pero quiero decirle que vamos a sufrir por la causa de Cristo. Sería yo mentiroso si le dijera no vamos a sufrir, que todo va a ser hermoso, que todo va a ser bonito en esta vida cristiana, pero las Escrituras enseñan lo contrario. Así como estas hermanas, quiero solamente citarles un texto que nos anima, que nos fortalece, que nos recuerda las palabras del Señor Jesucristo allá en el monte, en este sermón del monte. Mateo capítulo 5, versículo 10, va a decir, bienaventurados los que padecen. Bienaventurado es usted que padece persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Cuál debe ser nuestra reacción? Gozaos y alegraos porque pertenecemos al reino de los cielos. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas y ya vimos cómo persiguieron a Juan el Bautista, que fueron antes de vosotros. Primero, somos bienaventurados y debemos gozarnos y alegrarnos. Y es más, quiero agregar que si usted está sufriendo por la causa de Cristo, si usted está padeciendo por la causa de Cristo, eso es una buena señal, porque eso evidencia que usted es una hija de Dios, que usted es un hijo de Dios, que usted está alumbrando en medio de estas tinieblas de pecado, de maldad. Es una evidencia que usted es un cristiano, una cristiana. Por lo tanto, cuando pase por aquellas circunstancias, piense, gracias Señor porque usted me califica de bienaventurado, bienaventurada, y gócese en medio de esas pruebas. Y por último, un texto maravilloso que usó nuestro Señor Jesucristo, ya terminando, ya pronto a ir hacia la cruz. En Juan capítulo 15,
versículo 18 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo, Cristo, os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Hermano, hermana, si el mundo os aborrece es porque usted es un hijo de Dios, porque si no lo hiciese es porque usted pertenece al mundo y usted vive y actúa como el mundo. Pero el mundo nos aborrece en primer lugar porque aborreció primeramente al Hijo del Hombre, a Cristo Jesús. Y por eso nosotros también, por la causa de Cristo, padeceremos, sufriremos. Qué gozo más grande el poder saber que pertenecemos al reino de los cielos. Mis queridos, vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos por tu bendita palabra. Gracias Dios porque, como decía Mateo 5, estas palabras dirigidas a los hijos del Rey de Reyes, a aquellos que pertenecen al reino, podemos identificar, podemos proclamar que somos bienaventurados, que debemos gozarnos y alegrarnos cuando somos perseguidos, cuando somos insultados, cuando mienten contra nosotros. Dios, gracias, porque en esto se comprueba que somos hijos tuyos, de que somos cristianos y que debemos anunciar el Evangelio a toda criatura, anunciar que Cristo Jesús murió, que fue sepultado y que resucitó de los muertos conforme a las Escrituras. Padre, ayúdenos a meditar en lo que hemos oído y a poder ponerlo en práctica. Te damos muchas gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, agradezco el tiempo de haber oído la palabra del Señor y espero que en este día pueda descansar, pero lo más importante, que pueda meditar en el hecho que por la causa de Cristo vamos a padecer, así como el Mesías padeció. Muchas gracias y que Dios les bendiga.